Continuando con el programa, invitamos al doctor Paulo Torres Mayanga al estrado, con la siguiente ponencia que se titula Aplicación de la tecnología de fluidos supercríticos para la valorización de la biodiversidad vegetal y subproductos de la industria de alimentos. El doctor Paulo Torres es doctor en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Estatal de Campinas, es docente auxiliar del Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su investigación está orientada al área de biotecnología y bioingeniería, con énfasis en el aprovechamiento de los residuos agroindustriales utilizando líquidos presurizados, tecnología sub- y supercrítica, así como procesos de extracción, hidrólisis, fermentación y gasificación. Bienvenido, doctor Paulo. Puede iniciar la exposición, para lo cual tiene 20 minutos. Creo que yo voy a sacar esto. Buenos días ante todos. Quiero agradecer primeramente la invitación de participar a este evento. Estoy muy feliz de estar aquí y poder presentarles un poco con lo que trabajo, ¿no? O he trabajado también. Estoy trabajando y he trabajado, ¿no? El día de hoy les vengo a presentar un tema bastante interesante, ¿no? Específicamente para valorizar los residuos de la agroindustria, la biodiversidad vegetal, un tema más que todo sobre la aplicación de los fluidos supercríticos como un tema de extracción de biomoléculas, fitoquímicos, ¿no? Que en la actualidad, como mencionó la doctora Betayeluz, ¿no? Es muy importante poder seleccionar o saber qué tipo de proceso de extracción debemos aplicar sobre una matriz alimentar, enfocándonos en la seguridad y calidad de los productos que deseamos obtener, ¿no? Entonces, los puntos que voy a presentar, básicamente he hecho un resumen bastante considerado en relación a los subproductos agroindustriales, biodiversidad vegetal, extracción y métodos convencionales, fluidos supercríticos y sus propiedades como solventes, extracción con fluido supercrítico, específicamente el dióxido de carbono, algunas aplicaciones y finalmente las conclusiones. ¿Okay? Bueno, de manera general, en la actualidad el Perú y todo el mundo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de aplicaciones en los alimentos y esas aplicaciones generan altos residuos, altas cantidades de subproductos, ¿no? Paralelamente también el Perú específicamente tiene una amplia diversidad vegetal, específicamente en diferentes tipos de alimentos o especies nativas, ¿no? Los cuales son muy importantes y resultan de gran interés, ¿no? Pero debemos preguntarnos por qué vamos a valorizar este tipo de especies, específicamente porque está compuesta por diferentes o por un complejo de componentes, ¿no? Básicamente por su composición, ¿no? Y esta composición se torna interesante para el beneficio de la salud cuando voy a mencionar su aplicación nuevamente en los alimentos, ¿no? No solamente en los alimentos, también puede ser en la área farmacológica, ¿no? Básicamente de salud, ¿no? La composición de estos subproductos y biodiversidad vegetal se torna interesante cuando hablamos de flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, estilbenos, cumarinas, ¿no? Carotenoides, fitoesteroles, alcaloides y terpenos, ¿no? Básicamente, estos productos o estos compuestos, ¿no? Tienen un gran interés o son relevantes para la industria cosmética, farmacológica, debido a sus propiedades bioactivas, ¿no? Sabemos que estos tipos de compuestos, diversos compuestos, tienen mayor afinidad para poder potenciar la capacidad antioxidante, antiinflamatoria, entre otras, ¿no? Y poder formular con estos nuevos productos obtenidos de los subproductos, de las especies nativas, ¿no? Nuevos productos como productos nutracéuticos, ¿no? Entre otros. Para poder obtener este tipo de compuestos, solo existe un proceso, ¿no? Que es el proceso de extracción. Y básicamente un proceso de extracción de naturaleza sólido-líquido, ¿no? Donde el solvente entra en contacto con los compuestos o sustancias
que están ligadas a la matriz vegetal y que se consideran de alto valor agregado, ¿no? con la intención de extraerlo. En estos procesos, las metodologías de extracción, existen métodos convencionales y también los no convencionales para la extracción en esta naturaleza de sólido líquido, ¿no? De extracción. Básicamente los convencionales en la actualidad son las tecnologías emergentes, ¿no? Aplicando fluidos seguros, ¿no? Entre los procesos convencionales se caracterizan porque, sí, no digo que son malos los procesos, simplemente en comparación a tener mayores rendimientos de algunos compuestos en especial, se tornan no tan atractivos, ¿no? Además porque también tienen altos tiempos de proceso, ¿no? Pueden utilizar también temperaturas elevadas, lo que provoca la destrucción o degradación de compuestos de alto interés, ¿no? Tienen baja selectividad. Estos compuestos, cuando hablo de baja selectividad, es de que en el proceso de extracción, en estos procesos convencionales, conseguimos obtener un complejo de diferentes compuestos, lo que genera etapas posteriores para poder obtener un compuesto en especial, ¿no? Y finalmente utilizan disolventes orgánicos. Estos disolventes orgánicos contaminan, ¿no? El producto, lo que también genera etapas adicionales, ¿no? Y el proceso se torna un poco más costoso cuando voy a querer purificar dichos compuestos, ¿no? Mismo para la aplicación en alimentos. Por otro lado, ¿no? O en esa misma dirección para extraer los compuestos, ¿no? Tenemos a los fluidos supercríticos, que son solventes, ¿no? Son solventes, se caracterizan por ser un solvente o un fluido, perdón, que se encuentra en condiciones por encima de su presión crítica y temperatura crítica, ¿no? Se define como fluido supercrítico a la sustancia que se encuentra en esas condiciones. Aquí en la tabla podemos ver diferentes tipos de compuestos o sustancias, ¿no? Que se utilizan en el proceso de extracción y los cuales presentan presiones críticas y temperaturas críticas específicas. Podemos verificar en este diagrama de fases, conforme aumenta la temperatura y la presión, ¿no? Básicamente podemos llegar al estado supercrítico, ¿no? En especial, ¿no? Con estos 4 compuestos utilizados para la extracción, podemos verificar que el dióxido de carbono se encuentra a una presión crítica, ¿no? Elevada, sí, pero una temperatura crítica de 31 grados Celsius, a diferencia del agua, del metanol y el etanol, ¿no? Si nosotros queremos enfocarnos a extraer compuestos termosensibles, lógicamente que nos vamos a inclinar por el dióxido de carbono como un proceso para la extracción de esos compuestos, ¿no? El dióxido de carbono, justamente cuando aumento la temperatura y presión de esta sustancia, nosotros podemos ver que en el punto triple de este diagrama de fases coexisten características sólidas, líquidas y gaseosas. Sin embargo, conforme va aumentando la presión y la temperatura, específicamente en este estado, presentan características de líquido y gaseoso. Presentan propiedades muy atractivas, ¿no? Entre las más importantes tenemos a la densidad, difusividad y viscosidad, ¿no? Estas propiedades en los procesos de extracción contribuyen específicamente para extraer los compuestos en específicos, los compuestos bioactivos, ¿no? La alta densidad va a contribuir a una mayor solubilización de los analitos, ¿no? Un mayor poder de solvatación de compuestos orgánicos. Y su baja viscosidad permite, ¿no? Una mayor difusividad y penetración, ¿no? del solvente hacia la matriz de los sólidos, ¿no? Entonces, este proceso, si bien es cierto, es un proceso que utiliza alta presión y en este caso del dióxido en específico, baja temperatura, ¿no? También implica un gran desafío el desarrollo de estos procesos, porque dependiendo del tipo de materia prima que utilicemos, el complejo de componentes que se encuentran, estos pueden ser específicamente utilizados para poder extraer un componente de gran interés o alto valor añadido, ¿no? De alto valor agregado, ¿no? Y esto se consigue con la manipulación de las variables de proceso, específicamente de la presión y la temperatura.
Estas afectan, como se mencionó, a las propiedades del fluido supercrítico y mejora la capacidad de penetración y la extracción de los compuestos, ¿no? Asimismo, podemos explorar con la variación de la temperatura y la presión la selectividad del solvente sobre algún componente en específico. ¿Okay? Entonces, continuando en esta misma línea, ¿no? La extracción con fluido supercrítico o con dióxido de carbono supercrítico me facilita la extracción de compuestos básicamente no polares. Tenemos dentro de las matrices vegetales compuestos de naturaleza polar, de baja polaridad o los no polares, ¿no? Con los que se consiguen excelentes rendimientos. Básicamente compuestos también denominados lipídicos, ¿no? La extracción de aceites también es de grasas, ¿no? Se puede realizar mediante este proceso. Compuestos como también triterpenoides, ¿no? Cannabinoides y tocoferoles o tocoles, ¿no? Como antes mencionado. El solvente se caracteriza por ser un solvente GRAS, un solvente seguro, no tóxico y renovable, ¿no? Y trabaja entre rangos de temperatura entre 40 y 60 grados Celsius. Este es un gran beneficio para poder conservar compuestos de alto interés, ¿no? De gran interés, debido a que no se pueden o se evita la degradación de dichos compuestos, que en comparación con los procesos no convencionales podría existir, ¿no? Eliminación completa del solvente, ¿no? Al final del proceso, y esto se da porque básicamente el dióxido de carbono supercrítico durante todo el proceso de extracción está en condiciones supercríticas. Pero una vez que se realiza la colecta o se extrae el compuesto, ¿no? El extracto, básicamente, mediante la despresurización del sistema, el dióxido de carbono se libera, se separa completamente del extracto, obteniendo un extracto refinado, ¿ok? Un extracto refinado y listo para utilizarlo en otros procesos, ¿no? Entonces, esta tecnología o el dióxido de carbono supercrítico garantiza, ¿no? La capacidad de generar productos seguros y de alta calidad. Básicamente, ¿no? La extracción con dióxido de carbono supercrítico mejora la naturaleza, así como la pureza y seguridad de los productos antes mencionados. Se conservan las sustancias termosensibles, extractos completamente libres de disolventes, ¿no? No precisaría una etapa posterior para la purificación, ¿no? O adecuación de dicho extracto, ¿no? Y el uso es inmediato de las fracciones extraídas del proceso, ¿no? Lo que lo hace más interesante aún, la variación tanto de las condiciones operacionales como la presión y temperatura, es que podemos realizar extracciones efectivas y selectivas. Selectivas en base a que podemos extraer diferentes fracciones con altos porcentajes de determinado compuesto, tal como lo demostró en un trabajo Viganò, ¿no? Que utilizó residuos de maracuyá y concluyó que a diferentes combinaciones de temperatura y presión podrían conducir a extractos con diferentes composiciones. Las condiciones, una de las condiciones de temperatura y presión trabajadas por Viganò fue 50 grados Celsius y 17 megapascales. En estas condiciones consiguió altos rendimientos de ácidos grasos. Ahora, fijando la presión y aumentando la temperatura, los mayores rendimientos fueron identificados en relación a los tocoles, ¿no? Y manteniendo la temperatura de 60 grados Celsius y aumentando la presión, la mayor fracción obtenida, ¿no? Fueron de betacarotenos. Entonces, con esto podemos mencionar, ¿no? Que dependiendo también la matriz vegetal con la que se trabaje, las diferentes condiciones de presión y temperatura pueden generar diferentes fracciones con compuestos de alto valor agregado para la industria tanto de alimentos como farmacológica y cosmética también. ¿Okay? Estas son algunas aplicaciones, ¿no? De la extracción con con dióxido de carbono supercrítico, ¿no? Por ejemplo, se han trabajado para la obtención, en la actualidad se viene trabajando para obtener extractos ricos con cannabidiol, ¿no? De la cannabis, con fines medicinales, terapéuticos, ¿no? También se aplica para la extracción de cafeína, para obtener café descafeinado, ¿no?
Y también su mayor dirección, inclinación es la extracción de aceites, ¿no? Porque es básicamente compuestos de baja polaridad, ¿no? Apolares, ¿no? Básicamente también compuestos aromáticos y compuestos bioactivos de manera general de las plantas, ¿no? Esto con la intención también posterior que la aplicación de tanto del fluido del dióxido de carbono supercrítico también se puede direccionar para la purificación como procesos de purificación, separación, ¿no? Y formación de partículas a partir de estos extractos obtenidos, ¿no? Mediante procesos SAS, ¿no? Con antisolventes. Pero básicamente, frente a todo lo expuesto anteriormente, el objetivo de la extracción con fluidos supercríticos es aplicar estas diferentes condiciones operacionales, ¿no? Con la intención de extraer o separar un compuesto de alta relevancia, ¿no? De alto valor agregado, ¿no? Para poder nosotros responder ciertas preguntas o poder determinar, ¿no? Qué sustancias podemos concentrar dependiendo la matriz que se utiliza, la matriz vegetal, en qué condición de proceso o la condición optimizada de proceso se consigue concentrar o obtener dicha sustancia, ¿no? Con las diferentes condiciones, en esa condición optimizada, ¿no? Verificar la bioactividad, capacidad antioxidante, antiinflamatoria, ¿no? Con aplicaciones ya en otras áreas, ¿no? Y con estos análisis o ese proceso de extracción también poder hacer proyecciones de escalamiento para determinar cuánto puede costar dicho proceso y debido a la alta relevancia del compuesto extraído, ¿no? El analito, ¿no? O el fitoquímico. Bueno, aquí he mencionado las bondades del dióxido de carbono, ¿no? De manera general se mencionará que se utiliza para la extracción, ¿no? Sobre algunos procesos o métodos no convencionales suele ser bastante atractivo, ¿no? Pero trabajar con este tipo de procesos sí es un proceso que precisa bastante de atención en el momento de la puesta en marcha de las unidades o del mismo proceso, ¿no? Y que es un proceso muy desafiante, ¿no? Un proceso muy desafiante. Aquí nosotros tenemos un esquema de la unidad de extracción y a la mano derecha tenemos su flujograma, ¿no? Su flowsheet, ¿no? Y quiero mencionar también que mediante, en la actualidad, ¿no? La agraria va a contar con este equipo de extracción con fluidos supercríticos, ¿no? Gracias al financiamiento de Prociencia, por un trabajo de investigación que en la actualidad se está desarrollando en la Facultad de Industrias Alimentarias con el grupo de tecnologías emergentes, ¿no? Y va a ser utilizado para la obtención de diferentes extractos, ¿no? De diferentes matrices vegetales para la aplicación, ¿no? y determinación de su bioactividad o su actividad biológica, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto, ¿no? El dióxido de carbono en la actualidad, ¿no? Bueno, está contenido en los cilindros de dióxido, contenidos en los cilindros, ¿no? A alta presión, ¿no? Este proceso, ¿no? Una vez que el dióxido de carbono tiene que pasar por todo el proceso, presurizar todo el sistema de extracción, ¿no? Mediante la célula de extracción, el reactor de extracción, donde está contenida la matriz, la materia prima para el proceso de extracción, ¿no? Este dióxido de carbono puede sufrir una expansión, por lo tanto tenemos que tener enfriadores para poder garantizar el bombeamiento, ¿no? La licuefacción en todo el proceso de extracción. Posteriormente a esta bomba tenemos un intercambiador de calor, un calentador, para poder garantizar la temperatura crítica del proceso, ¿no? Una vez extraído, aquí el extracto, se separa mediante la despresurización en esta válvula B6. El extracto es colectado, el dióxido de carbono es direccionado para almacenamiento. Algo muy especial en este diseño de proceso es que una vez que se despresuriza la corriente,
la línea del extracto con el dióxido de carbono, el dióxido se torna gas y es separado, pero específicamente en este punto puede tornarse complicado el proceso, ¿no? Porque hay un efecto termodinámico denominado efecto de Joule-Thomson, que aquí puede generar un congelamiento de la línea de extracción. Entonces, para garantizar que este proceso no ocurra, tenemos una línea de calentamiento aquí en esta válvula en específico, en esta válvula de despresurización. Es por eso que menciono que es desafiante el proceso, ¿no? Y un poco se tiene que prestar bastante atención cuando se realiza este tipo de procesos, ¿no? Porque una vez obstruido esta línea, ¿no? Esta tubulación que es de un octavo, perdón, puede presurizar o aumentar todas las condiciones de proceso antes de este punto, ¿no? Elevando las presiones, la presión más que todo, porque la temperatura es baja, ¿no? La presión. Y dependiendo del tipo de material, ¿no? El reactor tiene que estar diseñado o construido con un material altamente resistente, ¿no? A la alta presión. Como un producto, ¿no? del desarrollo de este trabajo, de esta tecnología, ¿no? Hace unos años, bueno, en este año ha sido publicado, pero el año pasado ha sido trabajado, se utilizó materiales como quinilla, ¿no? Semillas de quinilla, aplicando fluidos supercríticos para la extracción de compuestos bioactivos específicamente, con el fin de determinar las condiciones experimentales óptimas de presión y temperatura, verificar los altos rendimientos de extracción y determinar también la composición de los extractos obtenidos. Las semillas de quinilla presentan una fuente potencial de compuestos bioactivos, ¿no? La quinilla es un árbol que se utiliza para la industria de la madera en la Amazonía peruana, pero también tiene este fruto aquí, ¿no? Que son sus semillas. Básicamente trabajamos con la parte interna, ¿no? El carozo fue desechado, puede ser utilizado para otros procesos de extracción o reacción como la hidrólisis, ¿no? Porque presenta altos contenidos en hemicelulosa o celulosa. Sin embargo, nos concentramos en las semillas con alto contenido en aceites, ¿no? Dentro de las condiciones utilizadas para la extracción con fluidos supercríticos aplicado sobre la quinilla, se utilizó 40 grados Celsius, 50 grados Celsius y 60 grados Celsius, con presiones de 15, 25 y 35 megapascales, ¿no? En condiciones fijas de un flujo másico de dióxido de carbono de 10,5 gramos por minuto y una relación de S por F de 80 kilogramos de dióxido de carbono por kilogramo de semillas de quinilla seca, ¿no? Esta relación es muy importante porque es los gramos de solvente por gramos de biomasa utilizada, ¿no? Y en términos de comparación en el proceso, esto debe ser fijo para todas las variaciones de temperatura, para que sea algo más justo en el momento de comparar los resultados experimentales, ¿no? En relación a los rendimientos, ¿no? De los gramos de extracto por 100 gramos de quinilla utilizada, se verificó que básicamente solo el aumento de la presión favoreció a la solubilidad, ¿no? En un alto rendimiento de extracción, ¿no? Solo el aumento de la presión, porque habíamos mencionado que la temperatura y la presión son los que influencian en la solubilidad, ¿no? Del extracto con el dióxido de carbono en todo el proceso. Sin embargo, solamente la presión evidenció un aumento en los rendimientos para las 3 diferentes temperaturas. Por otro lado, esto se debió gracias al aumento de la densidad, ¿no? Porque tuvimos una mejora en la densidad del dióxido de carbono con el aumento de la presión. Sin embargo, con la temperatura, el aumento de la temperatura se verificaron que no favoreció el aumento del rendimiento. Y esto es, bueno, y por un lado es mejor, ¿no? Porque se determinó que la condición óptima fue 40 grados Celsius y no 60, ¿no? Menor consumo energético, ¿no? Por otro lado, ya para determinar la composición específica del extracto de quinilla, ¿no? Utilizando cromatografía gaseosa, se determinó que el compuesto principal fue el escualeno,
De todas las condiciones utilizadas para este proceso de extracción, el mayor contenido de escualeno fue verificado en un 56,6%, ¿no? Y entre los ácidos grasos saturados determinados, el ácido oleico presentó un alto rendimiento como de aproximadamente 25 grados Celsius. Estos son, básicamente el escualeno se utiliza, ¿no?, para aplicaciones en alimentos para animales, ¿no?, para la parte farmacéutica, ¿no?, para desarrollo de cremas para la piel, ¿no?, reestructuración de la piel, básicamente, ¿no? Y bueno, como conclusiones finales, la extracción con fluidos supercríticos, ¿no?, en comparación con los métodos convencionales, presenta una naturaleza selectiva por parte del dióxido de carbono supercrítico, particularmente para compuestos no polares o de baja polaridad. Resulta interesante aplicar el proceso de dióxido de carbono, ¿sí?, para materiales, para poder conseguir agotar estos compuestos, la parte no polar o la parte no sensible, termosensible de la composición de las materias primas, porque así nosotros podemos disponibilizar el residuo de este proceso para procesos un poco para procesos de extracción un poco más rigurosos, ¿no?, en relación a la temperatura, ¿no? Así garantizamos que los compuestos termosensibles ya fueron extraídos, ¿no? Además, esta alta presión, ¿no?, que ejerce el proceso y la penetración del dióxido de carbono afecta a las membranas celulares, ¿no?, afecta a las membranas celulares, lo que puede beneficiar también para procesos. Este residuo de esta materia prima puede ser direccionada, por ejemplo, para procesos de fermentación enzimática, donde las enzimas pueden tener mayor disponibilidad, ¿no?, y poder generar mayores rendimientos en los procesos enzimáticos, ¿no? Estos procesos se utilizan no solamente el SFE, sino el PLE, que es los líquidos presurizados, ¿no?, para procesos de extracción de compuestos polares en este caso, ¿no? Los extractos como subproductos industriales, ¿no?, que son materia prima de bajo costo, son bajo costo cuando no hay una aplicación. Cuando se descubre una aplicación, ya los costos ya va a tener básicamente un costo, ¿no? Son potenciales fuentes de compuestos bioactivos, ¿no? Los procesos sostenibles son procesos sostenibles para la extracción de extractos naturales y son preferibles para la industria de cosméticos y aditivos de alimentos, ¿no? La concentración de compuestos puede elevar el valor comercial de estos compuestos, de estos productos, ¿no? Determinando un analito en específico, ¿no?, puede generar una gran importancia, ¿no?, y uso de ciertos residuos, ¿no?, que en la actualidad que no se disponen de manera adecuada en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, eso era todo. Agradezco su atención. Bueno, agradecemos al doctor Paulo Torres por esta excelente presentación. Bueno, por